Cuando, cuando llegamos al Señor, veníamos como con una ignorancia total de su palabra y de todo lo que es Él. Yo siempre he dicho que cuando llegamos al Señor, estamos con un ángulo de cero, así. Y aquí está el cero. Pero a medida vamos avanzando, y es el apóstol Pedro el que nos dice crecer en la gracia y el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracia y conocimiento. Entonces, la revelación se va haciendo más amplia y más amplia y más amplia. Dios es maravilloso, que no nos dio todo de un solo, porque entonces nos hubiéramos envanecido, sino que nos va llevando poco a poco y nos va dando poco a poco. Lo único es que es necesario que uno esté abierto, que es decir, Dios ya me reveló hasta aquí, pero luego Dios me va a revelar algo más todavía más adelante, y eso todavía va a ser un poquito más amplio, profundo de lo que antes me había revelado. Yo tengo que estar abierto para conocer la verdad de Dios. Digo esto porque, por ejemplo, el tema que tenemos hoy en la mañana, de los dones del Espíritu. Hace 45 años, cuando yo comienzo en el ministerio, yo enseñaba lo que a mí me habían enseñado. Yo enseñaba lo que yo oía de otros. Y especialmente cuando allá por el cuarto, quinto año de instituto bíblico, uno estudia la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Así se llama, neumatología. Entonces, cuando a mí me enseñaron esto de los dones del Espíritu Santo, a mí me enseñaron que los dones eran temporales. Y vine yo como un periquito. Todo el tiempo he estado enseñando y diciendo los dones son temporales, los dones son temporales, los dones son temporales. Pero como yo estoy abierto a la verdad de Dios, al conocimiento de Dios, ahora que profundizo, me doy cuenta que algunos dones no son temporales, son permanentes. Algunos dones no son temporales, son permanentes. Y por eso hoy se van a quedar con los ojos cruzados. Y algunos que me escuchan, que he sido maestro de teología por varios años en mi país, se van a quedar con los ojos cruzados. Cuando empiezo no a contradecir ni a llevar la contraria, sino a abrir nuestro entendimiento a la verdad que está en la palabra del Señor. El capítulo 12, versículo 7 de Primera de Corintios. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor, te imploro y te pido, Señor, que puedas ungirme con tu Santo Espíritu en este momento que voy a entrar a este tema tan especial, para que tu palabra pueda edificarnos, Señor, orientarnos y guiarnos por el correcto camino, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, donde quiera que estén escuchando esta palabra, y lo pido en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese. Número 1. A mí se me habían enseñado que nada más eran 9 dones del Espíritu. Nada más 9 dones.
de acuerdo a la lista que tenemos acá en 1 de Corintios. Pero cuando nosotros nos vamos y ahondamos más en las Escrituras, encontramos que el número de los dones del Espíritu no son 9. Por lo menos yo encuentro 18 dones del Espíritu en las Escrituras. 18 dones. Hay 3 pasajes principales donde el apóstol Pablo menciona 18 dones espirituales distintos. Comenzando con Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, cuando San Pablo dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, este don de servicio no se menciona aquí en 1 de Corintios, pero Pablo lo menciona en Romanos. O si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta, escuche bien, que hasta exhortar aparece aquí con la categoría de don. El que exhorta en la exhortación, aparece otro don, el que reparte con liberalidad. El que preside, aparece otro don, presidir con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Es decir, el hacer misericordia aparece como un don con alegría. Muy bien, ya leímos el amor, dice, el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Correcto. Ya leímos 1 de Corintios. Donde aparecen esos dones también. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, versículo 11, a mí se me enseñó que lo que aparece en Efesios 4:11 se llaman ministerios. Pero cuando leemos acá Efesios 4:11, escúchelo. Y él mismo, hablando de Cristo Jesús, cuando dice él mismo se refiere a Cristo. Dice que él mismo constituyó a unos, y ese unos está en ¿qué? Masculino plural. Masculino plural. Porque el femenino plural sería unas. El femenino plural sería unas. Pero el masculino plural es unos. Ya desde allí, queridos, preciosos, valiosísimos hermanos, no hay apóstolas. Le voy a decir así con ese término femenino. Aunque ellas no se hacen llamar apóstolas, se hacen llamar apóstoles, como que si fueran masculinos. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo en esta mañana, dice que el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la cabeza de la iglesia, a unos varones, pues, constituyó, ¿qué dice? Apóstoles. A otros, no dice otras. Y hoy estamos nosotros, Dios mío, bombardeados con una gran cantidad de lindas, preciosas, queridas hermanas que se hacen llamar ¿qué? Profetas. No tengo nada contra nadie.
Ni estoy a favor de hombres ni en contra de las mujeres. Solamente predico lo que la palabra del Señor dice. A otros profetas. ¿Y a otros qué? Evangelistas. Sigue con la misma terminología el apóstol Pablo. Varones, evangelistas. A otros, pastores. Vayámonos así despacio para... A otros pastores. Por eso la gran pregunta, si existen pastoras, de acuerdo al texto bíblico, no. De acuerdo al texto bíblico, no. De acuerdo al origen de los ministerios del Señor, no. Entonces, ¿estamos en contra de las mujeres? No, tampoco. Porque simplemente, así como en el caso de allá de los tiempos de los jueces, cuando Gedeón no quería salir y dijo, si no va Débora, no voy. Entonces, es decir, cuando el hombre no hace lo que tiene que hacer, eso está como en el bendito hogar. Cuando el hombre no provee, la mujer tiene que proveer. Cuando el hombre no tiene autoridad en la casa, la mujer alguien tiene que asumir el lugar. Y eso es lo que se ha dado, y por eso tenemos una gran cantidad de hermanas que pastorean iglesias, pero no era el orden original de Dios. De esa manera, no lo era, no lo era. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a 1 Timoteo, no le es permitido a la mujer enseñar doctrina. Y una pastora tiene que enseñar doctrina, una mujer que está en el pastorado tiene que enseñar doctrina. Tampoco no se le permite a la mujer ejercer mando sobre el hombre. Y una mujer, si es pastora, tiene que ejercer mando sobre los hombres. Y no les es permitido según la Biblia. Y aunque ustedes los mandan, ¿verdad? Aunque ustedes los mandan, allá al fondo el hombre dice, yo mando yo aquí, pero a la hora de las horas, usted termina mandado. Muy bien. Entonces, para mí, los ministerios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, también son dones, regalos de Dios. Porque cuando hablamos de dones, estamos hablando de regalos de Dios. Así que lo que hemos llamado ministerios terminarían siendo también dones, lo que yo le voy a llamar dones ministeriales. Y cuando digo dones ministeriales es que no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros. Y con el asunto de los apóstoles, permítame que ya voy a llegar allí. Porque hoy voy a contestar también la pregunta si todavía existen apóstoles. Aquí tuve problemas con alguien que me quiso rentar un canal de la televisión, pero que se hace llamar apóstol. Y cuando hablaba con su encargado, yo le decía, ¿está el hermano fulano de tal? El apóstol quiere decir, no, le digo, el hermano fulano de tal. Y entonces, y seguíamos con la plática y él quería que a la fuerza que yo le dijera apóstol al fulano. Y como nunca le dije apóstol, me dijo, ya no vamos a estar allí, gracias a Dios, le dije. Porque me arrepiento de haber hecho un contrato para rentarles un canal de televisión con esas cosas fuera de la Biblia que ustedes andan diciendo. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, no hay más apóstoles. No los hay, no los hay. Y usted no debería decirle a nadie, llamarle a nadie apóstol, porque no hay. Existe ministerio apostólico, que es otra cosa, que también voy a hablar un poquito de eso. Pero los dones, de acuerdo a lo que yo encuentro en la Biblia, hay 18 dones, incluyendo los ministerios. Pero algunos son temporales y otros son permanentes. Y aquí es donde hoy vamos a aprender algo, que algunos de los dones del Espíritu de 1 Corintios 12, que siempre hemos enseñado y creído que son temporales, algunos de ellos no son temporales. Como por ejemplo, ya adelantándome a la enseñanza, sabiduría. El don de sabiduría. El don de sabiduría. Sabiduría yo la necesito todos los días.
24 horas, 7 días a la semana, los 12 meses del mes, necesito sabiduría. Porque la vida se vive con sabiduría o sin sabiduría. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que el don de sabiduría siempre esté con nosotros. El don de sabiduría. Cuando hablamos de la fe no puede ser algo temporal, tiene que ser algo permanente. Yo debo ser un hombre de fe todos los días. Cuando sale el sol y cuando no sale el sol, yo debo ser un hombre de fe. No podemos vivir sin fe y no podemos caminar sin fe. Nosotros no caminamos por lo que vemos. Nosotros somos personas de fe que caminamos por lo que no vemos, pero lo creemos que es real. Aleluya. Y podría mencionar algún par de dones más, pero voy a adelantarme al mensaje y no quiero hacerlo. Ya hemos hablado que los dones son para equipar a los siervos del Señor, a la iglesia, a todos. Porque hemos dicho que todos aquí tenemos un don. Desde el día que el Señor nos salva, desde el día que llegamos al Señor, el Señor nos equipa con un don. Inclusive, ¿vieron ustedes hoy cuando leímos Romanos que habla del don de dar? De dar. Ese es un don, dar y dar con liberalidad, regalar. Decía mi abuelo que cuando demos no miremos a quién le damos. Pero dar. Hay gente que es, Dios mío, que no da nada. Aleluya. Y yo siempre digo, mire, cuando usted no tiene nada que dar, regale aunque sea una sonrisa, que es lo mejor que usted puede dar, una sonrisa a alguien. Porque usted no sabe cómo anda esa vida de triste y usted le regala una sonrisa, le alegra el día. Dios mío, a mí me enseñaron en el campo, porque yo soy del campo, a saludar a medio mundo en la mañana y decirle el buenos días a todos. Y cuando estoy en el parqueo de la iglesia, los días de semana que estoy trabajando y pasa la gente en la mañana, la gente se queda como, ¿y este objeto volador identificado de dónde ha salido? Porque la gente va pasando así toda brava. Y yo, buenos días, que le vaya bien, good morning, si es americano, que le vaya muy bien. Nada que le pase el rayo y que le pase el tren, no, sino que buenos días. Y la gente se queda extrañada llegar a X lugar y ver la gente que está comiendo, provecho, buenos días, porque ahora todos como que son animales. Aleluya. Imaginen ustedes, buenos días. Le estoy deseando que tenga una mañana buena. Una mañana buena. Si tuvo una noche mala, que por lo menos ya la mañana sea buena. Porque todos los dolores y las enfermedades llegan de noche. Bueno, imaginémonos a un portavoz enviado por Dios hace unos 2000 años, cuando la iglesia comenzaba, antes que se escribiera la mayor parte del Nuevo Testamento. Y este portavoz tiene que ir a dar el mensaje del Señor. Escuchen, pero ¿cómo pueden los oyentes estar seguros de que no es uno más de tantos profetas falsos? ¿Cómo pueden estar seguros de que no es un profeta falso? Aleluya. Una indicación dramática de su autenticidad sería la habilidad de realizar señales milagrosas. Por eso que vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, y de repente los que son enviados a una misión especial, Dios obra maravillas y milagros. Hace unos años me tocó viajar a Honduras a una actividad evangelística. Era una actividad al aire libre. Me acompañaba el pastor Richard, el pastor Juan Gil, mi hijo y mi nieto. Y cuando llegamos al lugar, a mí nadie me conocía, simplemente me invitaron que fuera a predicar. Y tanto Richard como Juan Gil se quedaron sorprendidos de lo que Dios hizo la primera noche.
porque ni yo sabía lo que Dios iba a hacer esa noche. Me recuerdo que estaba predicando y había un escenario bastante de incredulidad en los oyentes. Y mientras estaba allí predicando, de repente empecé a sentir algo del Espíritu en mí. Que había una persona con una hernia del tamaño de una pelota de béisbol y que estaba en ese momento con un tremendo dolor en esa hernia. Yo no sabía quién era y ni tampoco quería decirlo porque digo, Señor, y si lo digo y si no hay nadie. Pero la voz decía, dilo, dilo y que pase y que lo voy a sanar hoy. A medio mensaje. Y yo no soy de ese tipo de predicadores, no soy así. Pero por fin, ante tanta insistencia, me detengo y digo, dice el Señor que aquí hay una persona que está con un tremendo dolor y hasta me toqué aquí y dijo que tiene una hernia así del tamaño de una pelota de béisbol aquí. Pasaron unos segundos que para mí fueron eternos porque nadie se levantaba. Pero de repente dije, bueno, si no pasa, el Señor va a indicar quién es. Se levantó un caballero, un señor, y venía agarrándose aquello. Y dijo, yo soy. Dios mío, mostró aquella gran pelota que tenía aquí. Y ahora le dije, Señor, tú dijiste que se la vas a hacer desaparecer. Yo no dije nada, pero le dije, ¿usted tiene fe que Dios lo puede sanar hoy? Dijo, sí, pase. Oramos sin tanto escándalo. La hernia desapareció en el mismo momento. El panorama cambió. La gente empezó a decir, wow, porque lo conocían al pobre hombre que venía de años padeciendo de esa hernia terrible y que el Señor en un segundo se la había hecho desaparecer. Y como que el Señor me dijo, no es esto todo todavía, no es esto todo todavía. Le dije, Señor, todavía algo más. A medio mensaje, yo estaba predicando. Y dijo, aquí hay un muchacho que lo han desahuciado porque tiene SIDA. Dije, Señor, esto ya son pesos pesados porque en ese tiempo el que se enfermaba de SIDA se moría. Nadie se curaba, nadie. Era cuando apenas estaba apareciendo esa maldición. Y que lo voy llamando. Ahí las cosas se me complicaron en mi fe. Porque Chalón, usted andaba también ahí, ¿verdad? No me acuerdo. Pero va apareciendo un muchacho cadavérico de unas 80, si acaso, libras. El puro esqueleto que venía caminando ese muchacho. Yo dije, Señor, hoy sí se me complicó esto. Es que me dijo, es que no eres tú, soy yo. Oramos por aquel muchacho que andaba con una situación de diarrea y náuseas, porque andaba en las últimas ya. Ese muchacho saltaba de este tamaño cuando el Señor obró en su cuerpo, porque sintió que algo había entrado y fue sano totalmente esa noche. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando llegamos a los evangelios, en San Juan capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, Rabí, sabemos, también está en plural, un verbo en plural, sabemos. ¿Quiénes sabían? Nicodemo era miembro del Sanedrín, del cuerpo de gobernante judío.
del cuerpo gobernante judío. Y le dice, sabemos, diciendo que probablemente una buena parte de ese grupo de gobernantes sabían. ¿Qué sabían? Que has venido de Dios. Que has venido de Dios como maestro. Le dice, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Pero por qué sabían esto? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué había hecho el Señor? Había convertido el agua en vino. ¿Qué había hecho el Señor? Había sanado un leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Ante estas señales, ellos dicen, porque el capítulo 20, versículo 30 de San Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, San Juan nos relata 7 grandes milagros. Lucas, Mateo, Marcos nos relatan otros milagros. Pero viene el apóstol amado, Juan el teólogo, dice que regresemos a Juan, por favor. Que muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El versículo 31 dice, el versículo 31 siempre ahí de Juan 20. Bueno, 20:31, por favor. 20:31. ¿Qué dice? Se lo voy a decir entonces. Que si se escribieran no caberían en todos los libros de la Biblia. Que hizo tantas cosas que si se escribieran no caberían. Por eso es una hipérbole donde está diciendo no caberían en todo. Lo que está diciendo es que fueron muchas señales y milagros poderosos lo que nuestro Maestro Cristo Jesús hizo. ¿Por qué aparece Jesús en el escenario haciendo tantas señales y milagros? Para que supieran que había venido del cielo. Porque eso daba autenticidad y autoridad al mensaje que él traía. Pasemos a Romanos 15:18. Romanos, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Está diciendo Pablo que no solamente predicaba, pero lo que predicaba venía acompañado de obras. Cuando llega a Primera de Corintios dice que cuando llegó a los Corintios con señales, prodigios, haciéndolos en el nombre de Jesucristo, para darle autenticidad, validez y autoridad al mensaje. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y Pablo agrega, señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Hebreos capítulo 2 versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Por eso siempre que han habido grandes avivamientos, Dios se vuelve a manifestar. Especialmente cuando el evangelio está llegando a un lugar donde no se ha predicado, Dios vuelve a manifestarse con poderes, prodigios y milagros. Aleluya.
Por ejemplo, cuando yo recorro la historia del Evangelio, cómo llegó el Evangelio a México, cómo llegó el Evangelio a Guatemala, cómo llegó el Evangelio a El Salvador, del cual tengo más conocimiento, fue en un ambiente sobrenatural. En un ambiente tan sobrenatural que los misioneros llegaban allá en unos vehículos viejos. Escuchen bien. Y como uno que lo sé de primera mano porque escuché este testimonio de una de las hermanas que estuvo presente en ese viaje, cuando iban en un carro viejo, iban para una actividad, una convención de mujeres, y a medio camino al vehículo se le terminó la gasolina. Pum, pum, pum. Y dijo: hermano, este carro gasta más de lo que pensé y nos hemos quedado sin gasolina. Bueno, hermanitas, les dijo, oren mientras yo agarro. Allá en El Salvador le llaman a ese depósito de plástico, le llaman pichinga. Una pichinga de agua, dijo él. El americano había aprendido esa palabra, tal vez muchos no la conocen, pero es una garrafa de esas donde viene el aceite, donde viene el antifreeze. Él la llevaba llena de agua por si el carro le calentaba. Y la hermana, que cuando cuenta el testimonio, ella empieza a hablar hasta en lenguas de nuevo, porque le dijo, oren, queridas hermanas. Y las hermanas pensaban que el hermano estaba loco, porque empezó a echarle el galón de agua al tanque de gasolina. Y luego va el hermano, agarra la llave, se sienta, y las hermanas están abajo. Le dijo, ¿se van a quedar? ¿No se van a ir conmigo? Porque dice la hermana, yo no creía que el carro iba a arrancar con agua. Y dijo, y aquel hombre con una mano en alto, con los ojos en el cielo, mete la llave en el switch, le da, y el carro arrancó. Arrancó, llegaron al lugar, regresaron, siguieron yendo a otras actividades. Por 3 días ese vehículo anduvo con un galón de agua. Hasta el grado que la hermana decía, la gasolina del cielo rinde más que la gasolina de abajo. Paniagua se encontraba en Izalco, en El Salvador, guatemalteco. Había venido a hacer una campaña al mero lugar de los brujos en El Salvador. Izalco, ahí se hacen convenciones mundiales de brujería. Y los brujos dijeron, este no va a predicar. No va a predicar. Hicieron todo lo que tenían que hacer y no pudieron impedir que Paniagua empezara la campaña predicando la palabra del Señor en Izalco. Entonces vino, dijo, bueno, como la brujería no funcionó, dijo uno, esto sí va a funcionar. Agarró un revólver y donde estaba ese chapincito predicando, llegó y le asestó 2 plomazos prácticamente a quemarropa a una distancia de unos 3-4 metros. ¡Paz, paz! Paniagua cayó al suelo. Todos creían que estaba muerto. Una 38, 2 balas de 38 en su pecho. Inmediatamente lo levantan, lo tiran en la cama de un Picat para llevarlo al hospital de Sonsonate, que está cerca de ese pueblo de Izalco. Los hermanos en la campaña estaban que no sabían qué había ocurrido, pero apenas van saliendo de donde está la campaña con el Picat, cuando ven que Paniagua recobra el conocimiento. Dijo, ¿qué pasó? Está vivo, dijeron, está vivo. Le pegaron 2 plomazos. ¿A dónde? Dijo. Y empezó a tocarse. Las 2 balas estaban en el broche que uno se pone aquí en la corbata, que antes usábamos un brochecito de metal. Ahí estaban como que eran 2 chicles pegados. Se levantó del Picas, regresó a la tarima y siguió predicando la palabra del Señor, que fueron almas y almas y almas las que venían a los pies de Jesucristo. Y el tiempo se me haría corto para mencionar todas las historias que sé de lo que Dios ha hecho
de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, los dones como señales, estoy hablando de dones temporales, se otorgan principalmente para validar la autoridad. En el tiempo de Jesucristo fue lo que pasó con el ministerio del Señor, caminando sobre las aguas, reprendiendo los vientos y las tempestades, de tal manera que la gente decía: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando Lázaro resucita, la gente estaba maravillada y glorificaba a Dios por lo que había pasado. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces también los apóstoles, Pedro, llegamos al libro de los Hechos y vemos a Pedro, a Juan: no tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te damos. Era un hombre que estaba ahí tirado en la puerta de la entrada, en una de las puertas de la entrada del templo, la hermosa, y pidiendo limosna. Llevaba 30 y algo de años ahí tirado. No tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya, sanidad. Allá por el capítulo 11, 12 de Hechos, Pedro está en la cárcel. Lo tienen amarrado. El siguiente día le van a volar la cabeza. Pero no era eso lo que Dios había dicho acerca de Pedro. Dios había dicho que Pedro iba a llegar a viejo y que tenía que dar la palabra. Así que no era esa la manera como iba a morir Pedro. Así que Pedro lo tienen amarrado. Hay varias puertas, hay guardias que están con él, que lo tienen ahí encadenado. La iglesia está orando por él. Y en la noche llega un ángel, le quita las cadenas y Pedro sale. Cuando viene a darse cuenta, Pedro está afuera de la cárcel. ¿Sabe? Dios puede hacer ese tipo de milagros. Es probable que a su pariente le han dado cárcel de por vida, pero si usted tiene fe, Dios puede hacer un milagro y esa persona puede salir de ahí. Eso se llaman milagros. Esas no son sanidades, sino que son milagros. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, el don del apostolado. Hablemos un poquito del don del apostolado, que para mí ese don fue temporal. Insisto, no creo que hayan más apóstoles. Mas sin embargo, creo que hay personas que tienen un ministerio apostólico. Por ejemplo, yo no dudo que hombres como el hermano Arturito García, ese anciano que nos visita de México, después de haber fundado 110 iglesias en México, de enfrentarse a brujos, de, en el nombre de Jesús, resucitar algunos muertitos, dice él. Ahí no estamos hablando de peso pluma, estamos hablando de pesos pesados. De decirle: mire, se acaba de morir, puede orar por él. Claro, el Señor es poderoso, así como él habla, chaparrito, chiquito. Aleluya. ¿Y qué pasó, hermano Arturito? El Señor lo levantó, lo despertó.
Y ahí es donde yo entro en un dilema, que también lo explico un poquito más adelante hoy, si es que llego allí. Porque después él, de tantas fuerzas que hacía, le salió una hernia. Y tenía fe para que otros sanaran. Y él había orado y habíamos orado por él. Y aquel volado, en vez de bajar, subía. Hasta que un día un doctor le dijo a un hermano, le dijo, si no se lo opera, se muere. Dijo, no, pero es que yo le he prometido al Señor que nunca voy a aceptar ni una sola pastilla, ni una sola inyección, ni mucho menos ir a un hospital. Tengo tantos años sirviéndome al Señor y nunca he tomado una pastilla y nunca me he inyectado y nunca he ido a un hospital. Era lo de él. Pasó casi 2 años sin predicar porque tuvieron que operarlo. Y aquí es donde hablo, porque Pablo también nos habla de un aguijón que tenía en la carne que le había pedido al Señor. Es decir, Pablo oraba por otros, otros sanaban y él no sanó del aguijón que tenía. No sabemos qué aguijón era, no podemos hablar lo que la Biblia no dice. Trófimo, su gran colaborador, también. Timoteo, que hasta Timoteo le dice que se eche su traguito de vino a causa de su enfermedad. Así lo dice la Biblia, hermano. Cuando le escribe a Timoteo le dice, tómate un poquito de vino a causa de tu enfermedad estomacal. A ustedes no se lo hubieran dicho 2 veces, ¿verdad? Porque aún sin que se los recomiendan, se los echan. ¿Por qué, pastor, los apóstoles fueron temporales? Por 3 cosas. Y aquí es donde yo hablo los requisitos para ser apóstol. Requisitos apostólicos. De acuerdo a la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 22. Hechos 1, 22. Hechos 1, 22. Creo que leemos desde el 21 para que vean de qué están hablando, que van a reemplazar a Judas, el que se había ahorcado. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es decir, haber estado en compañía de aquellos que andaban con el Señor, comenzando desde cuándo, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Requisito era haber caminado con el Señor desde su bautismo hasta que fue levantado, haber visto al Cristo resucitado, haber recibido la enseñanza directamente de Jesús y no de nadie más. Por ello es que muchos dudaban del apostolado de Pablo, capítulo 1 Corintios 9, que dudaban de su apostolado. Y por eso Pablo dice, habla de que él vio al Cristo resucitado. Cuando Pablo dice, y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. En Gálatas capítulo 1, cuando está hablando, habla de que su evangelio no lo había recibido de hombres ni de parte de hombres, sino que Cristo Jesús le había enseñado directamente lo que él enseñaba. Ahora estos peludos de hoy, Guillermo Maldonado, Guevara de Houston, ¿cuándo han recibido enseñanza directa del Señor? ¿Cuándo han visto al Cristo resucitado? Nunca. Haber caminado con Él desde su bautismo hasta que Él fue levantado. Por eso es que ya no hay más apóstoles, porque no se cumplen los 3 requisitos. Aleluya.
Mire, 1 Corintios 9:1, cuando están dudando de Pablo. 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Pablo está defendiendo su apostolado. No creo que voy a llegar al final. Y creo que voy a saltar algo, porque iba a hablar del don de sabiduría, pero como no voy a llegar hasta ahí, prefiero hablar del don de sanidad primero, mejor. El don de sanidad es una habilidad sobrenatural, escuchen bien, para curar la enfermedad humana. Aquí no entra la sábila. Aquí no es que tomes esto y en el nombre del Señor. El Señor no necesita de Tylenol para quitarle el dolor de cabeza. El Señor no necesita de Alka-Seltzer para quitarle el dolor de estómago. El Señor sana y sana sobrenaturalmente. Aleluya. Porque ahora no. Mire, tómese esto y tómeselo en el nombre del Señor. El Señor no necesita ayuditas. ¿Por qué razón, hermano pastor? Porque Él quiere recibir la gloria que solo a Él le pertenece. Y número 2, el Señor no actúa cuando las cosas están fáciles. Por ejemplo, como cuando van en el barco y los apóstoles están luchando contra la tremenda tempestad y el Señor está dormido. Y no es sino hasta que ellos están, que ya claudicaron, que ya no hay fuerzas en ellos, que llegan y le dicen: Señor, que perecemos. Y el Señor reprende el viento y la tempestad y le dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Aleluya. Allá con aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. La Biblia es linda cuando dice que había probado de todo y nada le había funcionado, que había acabado con todo su dinero, pero vio al maestro. Pero el maestro estaba siempre rodeado de una tremenda multitud. Sabía que no podía ir con él porque nunca lo iban a permitir. Estaba débil, delgada de la enfermedad, pero ella dijo: si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Fue, tocó, y Jesús dijo: alguien me ha tocado. Los apóstoles se sorprendieron y le dijeron: la gente te aprieta y tú vienes diciendo que alguien te ha tocado. Sí, dijo Jesús, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y la mujer, al verse descubierta, porque le daba vergüenza decir la enfermedad que tenía, ¿saben por qué? Porque era una mujer inmunda por su flujo de sangre. En el Antiguo Testamento, cualquier fluidez que había de la mujer era considerada inmunda. No podía estar en el templo con cualquier fluidez que tuviera de su parte íntima. Así que la mujer le daba vergüenza decir que se ponía toallas. Así como la hermanita que el Señor sanó allá en la Deire, que llevaba 5 años con esa terrible hemorragia, y en un segundo el Señor la sanó. Y entonces dijo: Señor, como que le dijo: perdóname, yo fui. No, y el Señor le dice: qué fe. Qué fe la tuya. Qué fe la tuya. Y el Señor reconoció que había salido poder de Él para que esa mujer fuera sana.
Entonces, es decir, el Señor llega al punto cuando ya no hay, así como aquel paralítico, 37, 38 años de estar allí, esperando un milagro. Y escuchen, aquí es donde yo quiero llegar, porque ahí en ese estanque de Betesda habían cantidad de enfermos. Pregúntese, ¿por qué el Señor solamente sanó al paralítico? ¿Por qué? Si Cristo es el sanador, ¿por qué no dijo pónganse en línea, los voy a sanar a todos? Solo sanó a uno. Y por ello, la gente que hoy reclama tener don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales a sanar a toda la gente? Porque simplemente el Señor sana al que Él quiere sanar. Y para la gloria de Él. No para la gloria del que va y le ministra, sino para la gloria de Él. Porque la gloria es para el Señor. Aleluya. Aleluya. El COVID me llevó a Rodrigo Villarreal. Y una enfermedad tremenda me llevó a Luis Felipe Solano. Rodrigo estuvo orando por mí cuando yo estaba muriéndome por el COVID. Y me decía, ten fe, no te vas a morir, Ismael, tú eres un príncipe de Dios. Y hasta me hizo un poema que por ahí lo tengo. Y el Señor de mí tuvo misericordia. Cuando él enfermó, me dijo, aquí estoy en el hospital, Ismael. Le dije, ten fe, así como el Señor me sacó, te va a sacar a ti. Y de repente me decía, me escribía la esposa de él, está bien mal, Rodrigo, dice que ore por él. Sí, estamos orando. Luego, ya se mejoró. Y así estuvimos por 2 semanas, que mejoraba, empeoraba, hasta que por fin Rodrigo se fue. El hombre del viejo violín y de otros cantos maravillosos. O sea, ¿por qué el Señor sanó a unos y a otros no lo hizo? Quiero que lo entendamos hoy. Aleluya. Porque Cristo no sanó a todos con los que se encontró. Aquí voy a terminar hoy, porque sé que ya tenemos hambre. Pero Lucas 4:25, oiga lo que dice Lucas 4:25 y 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. El versículo 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, leamos Juan 5, del 3 al 9, que es lo que estaba diciéndoles hace poco. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Por supuesto, no puedo comenzar un mensaje porque ahí comenzaría un mensaje por qué el Señor actuó. El punto mío es que no sanó a todos. Inclusive una vez llegó por su tierra y dice la palabra del Señor, y no pudo hacer o no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando hablamos de Pablo,
En 2 Corintios 7 al 10, cuando dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Hasta ahí nomás. Luego también aparece Pablo en el caso de Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versículos 26 y 27, ya terminamos. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hablando de Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, hermano, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Habla de enfermedades. Timoteo, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, padecía enfermedades, y Pablo no podía hacer nada, aunque Dios lo usaba poderosamente. ¡Gloria a Dios! Y por lo visto, en el último caso de Trófimo, 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Queriendo decir que Pablo había orado y no había sucedido nada. Aquí termino. Algunas veces nosotros tenemos fe para otros, pero no tenemos fe para nosotros mismos. Tenemos fe para que Dios solucione problemas de otros, pero tambaleamos para que Dios resuelva nuestros problemas. Creo que es parte de la gran dependencia que tenemos de Dios. Es decir, el punto es aquí para que nadie se enaltezca, para que nadie se engrandezca, porque el único grande se llama Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Este tema lo terminaremos, Señor, si Dios permite, el próximo domingo. Pero hoy, Señor, queremos agradecerte por el equipamiento que nos has dado para realizar tu obra y reconocer una vez más que tú eres el grande de los grandes, el poderoso de los poderosos, el médico divino por excelencia, que sanas nuestras enfermedades físicas, nuestras enfermedades mentales y nuestras enfermedades emocionales. Tú eres el médico por excelencia. Amén. Él es el gran sanador. Y escuchen, hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales. Cuando hablo de enfermedades mentales, son enfermedades que usted mismo se las aplica, que solamente porque de repente se pone a leer en Google
estas son las señales cuando tengo la presión arterial. Empiezo a tener, y usted dice, ay, yo tengo la presión arterial alta. Usted mismo se puso la enfermedad. ¿Quiénes tienen cáncer? A las que se les cae el pelo. Y empieza a ver que cada vez que se baña queda un poco de pelo. Tengo cáncer, y ya tiene cáncer. Porque usted mismo mentalmente se enferma. Y va donde el doctor y el doctor la examina o lo examina y el doctor le dice, no tenés nada vos, es salvadoreño. Pero usted mismo se hace la enfermedad. Es como cuando usted dice, yo no voy a pasar de 60, antes de 60 me voy a morir. Ya se murió. Porque mentalmente usted está diciendo lo que quiere que suceda. Están las enfermedades emocionales. Cada vez que usted se enoja, solo eso es lo que voy a decir, ¿sabe a quién afecta? A su estómago. Por eso una persona que se enoja con esos enojos desmedidos, inmediatamente le agarra un retorcijón en el estómago, que luego se van a convertir en úlceras y luego en cánceres. Recomendación hoy, ya no se enoje. Si alguno no tiene a Cristo en esta mañana, venga corriendo a Cristo. Pero levántese, corra y diga, yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Alguno de ustedes necesita a Cristo en su vida? Antes de presentar a esos niños que voy a presentar, quiero orar por usted, ponerlo en las manos de Dios. ¿Hay alguien que le diga al Señor Jesús, te necesito en mi vida? Voy a hacer la última invitación. Bienvenidos, Dios le bendiga.